Saludos y bienvenidos a la casa de todos los madridistas, bienvenidos al mejor estadio del mundo, bienvenidos al estadio Santiago Bernabéu. Hoy es lunes 27 de marzo del 2023, arrancamos semana importante aquí en el Santiago Bernabéu y además esta semana ya vuelve el fútbol. Así que venga, dale al me gusta, suscríbete, activa las notificaciones y no ignores las notificaciones, muy importante. Arrancamos la vuelta, dentro vídeo, mirad el atardecer, qué bonito. Con todos ustedes, Maribel de Jesús. Bueno, nos encontramos ya la grúa trabajando en el interior. Ya he estado en el interior, así que luego al finalizar la vuelta tendréis las imágenes. Acabo de salir del Tour del Santiago Bernabéu, que acaba además de cerrar. Son las 7 de la tarde y mirad cómo brilla esta esquina de la Torre B del Santiago Bernabéu. Parece que han parado los trabajos momentáneamente, eso sí, en esta zona que vemos, en este caparazón de la Torre B, colocaron los nexos y han parado. Madre mía, ¿cómo está esto? Toda la maquinaria y el material que tienen, no sé dónde ha salido tanta tierra. La taquilla de incidencias de socios, como siga así, la van a terminar enterrando. También contenedores de material que se tienen que llevar, más material y maquinaria por ahí, piezas blancas por acá y dos viseras preparadas para ser izadas y colocadas en su sitio. Hay alguna lama suelta. Pensé que hoy habrían subido o subirían alguna lama, pero parece que no. Lo dicho, pensé que subirían alguna visera en el día de hoy, pero no, aquí tienen dos preparadas. A ver si mañana suben alguna. Y ahí tenemos un montón de andamios colocados en el lateral oeste. Caparazón de la Torre B y caminamos ya por la Castellana para ver la fachada principal, para descubrir la última hora en este lateral oeste. Hasta aquí llegan las lamas, esa última fila que colocaron, y tiene pinta que en la zona de la viga museo, por lo menos la parte visible, todo sigue igual. Eso sí, estos días están trabajando mucho en la viga corona y la han llenado de andamios. Me he quemado la nariz para un día que no me he hecho crema solar. Me he hecho crema solar todos los días, hasta en invierno, pues para un día que no me he hecho, pumba, me he abrasado la nariz. No, pero bueno, también os quería decir, enseñaros esta camiseta tan chula que llevo, que me ha regalado Manuel González y Bea. Muchas gracias, mirad qué chula es. Bueno, seguimos con la vuelta. Lateral oeste con esas viseras ya colocadas y a ver cuándo suben las dos que acabamos de ver. No creo que tarden mucho. Y por aquí también vemos algo de material, pero no en exceso. Hay mucho más material en esa esquina de la Torre B. Así que seguimos. Las piezas continúan un día más protegidas con esos plásticos negros. Seguimos viendo el lateral oeste y la grúa del fondo norte trabajando en esas cerchas. Por otro lado os quiero enseñar, a ver si se aprecia, cómo brilla esta prueba del recubrimiento de la viga museo. Cuando le da el sol, la verdad es que queda bonita. Ya se va a la cesta del fondo sur, la van a bajar porque evidentemente se van a ir a descansar los trabajadores. Y bueno, vemos ahí algunos tabiques, todavía no han sido tapados. El montacargas también funcionando, este de aquí. Y bueno, no escucháis ruido porque ya es la hora de que
los trabajadores se marchen a sus casas. Son las 7 y pico de la tarde ya. Mirad en la parte superior cómo avanza en esta esquina de la Torre C de Campeones. Han desaparecido las lamas que teníamos por aquí en estas estanterías, así que debe de ser que ya las han colocado y vamos a continuar la vuelta. No sé si es impresión mía, pero es como que ha desaparecido material de aquí, ¿no? Como que hay menos que otras veces. Por otro lado, esto sí que sigue más o menos igual. Ha desaparecido alguna maquinaria que tenían por aquí. Más imágenes. Lateral oeste visto. Esta grúa, la cesta ahí sí que sigue trabajando. Y ya estamos viendo este caparazón de la Torre C de Campeones. Y aquí siguen quedando algunas lamas. Lateral oeste visto, caparazón de la Torre C vista. Así que pasamos a ver el fondo norte. Caminamos ya por Rafael Salgado. Aquí tenéis el fondo norte, zona de ascensores. Esta estructura que colocaron que sigue exactamente igual que hace unos días. Así que seguimos nuestra vuelta, aunque pararemos ahí para ver un poquito más de este fondo. Por aquí no hay ningún cambio, lo único la grúa que está ahí en el interior, así que continuamos. Eso sí, sí que hay cambios, porque si os acordáis, estas lamas, o sea, estas estanterías, algunas de ellas tenían lamas, pero ahora mismo están todas vacías. Por ahí más estanterías vacías y contenedores tanto de escombros como de material que se tendrán que llevar, también sacos. Todo esto va fuera. Visto el fondo norte, esquina de la Torre de 14ª, y vamos hacia Padre Damián a ver qué sorpresita nos encontramos en el día de hoy en el lateral este. Pero antes deciros que han estado trabajando en esta zona antes por la tarde, pero no se aprecia, o yo al menos no veo que hayan hecho nada. Han estado ahí con una plataforma elevadora. Mirad ya el pedazo de avance que le han dado al retirar las pegatinas, los plásticos de protección de las lamas, y mirad ya cómo refleja y se ve precioso, se ve increíble. Toda esta zona, además, está al completo y se ve espectacular. Oye, mirad esto, qué raro. Teóricamente el tour cierra a las 7. Son las 8 menos 20 y sigue abierto. No sé si hay algún evento o algo, pero me parece bastante curioso que el tour siga abierto a estas horas, porque cierra a las 7 teóricamente. Lo mismo han ampliado el horario, pero siempre ha cerrado a las 7, los lunes al menos. Los domingos y festivos sí que es verdad que cierra a las 6:30. Bueno, una imagen para que veáis todas las lamas, ya la mayoría sin plásticos de protección. Esta semana terminarán de retirar las pegatinas que quedan. Y mirad qué chulo está quedando, ahí como refleja en este atardecer en el Santiago Bernabéu. Van por aquí colocando esas barandillas en la pasarela de servicio inferior. Faltan, eso sí, algunas uniones todavía por colocar. No han terminado o no han cerrado los agujeros de esta parte que abrieron. En la parte inferior ya casi han terminado con esas barandillas de la pasarela de servicio. Quedan muy poquitas ya por colocar. También continúan los trabajos en esta zona central del nuevo edificio. De hecho, en el pladur que han colocado han dejado unas aberturas en esa parte, justo en la zona central. Por ahí van también con las barandillas, que no tiene pinta de que hayan
colocado más, vista la parte central. En el Torreón Sur tampoco tenemos novedades, la visera sigue ahí y no han quitado ningún plástico de protección de las lamas. Todo continúa exactamente igual que en el día de ayer. Mirad, desde aquí se ve mucho mejor, son como unas ventanitas lo que han dejado, los huequitos como unas ventanitas chiquititas. Torreón Sur, y avanzamos ya hacia el fondo sur. Nos asomamos por esta zona. Tienen todo esto bastante vallado. Torre A de afición, Torreón Sur, y ahí el nuevo edificio del lateral este, y ya pasamos a ver el fondo sur, que veis que la grúa está bajada. Esquina de la Torre A de afición, ya han cerrado la puerta de los pingüinos porque se han ido a descansar. Ahí tenemos la farola, la única farola nueva que han colocado, y ya estamos viendo este fondo sur. Aún este tabique no lo han hecho y tampoco se ven avances en esta zona. Lo que sí que veo es, antes de entrar al interior ya he visto que estaban colocando estas piezas de aquí. Han colocado en total 2, 4, 5, ahora las veréis mejor. Y esto es para eliminar ya los pitorritos, quitarán esto porque pondrán las piezas de unión, la pieza que va desde aquí hasta aquí. Y luego ya sabéis que ahí creo que van lamas también colocadas. Así que poco a poco van avanzando y ya vamos viendo resultados finales. Estas piezas que estáis viendo tienen que ponerlas en todo el fondo sur, y mirad todas las que han colocado. 1, 2, 3, 4 y 5. Y oye, mirad esto, que curioso, han quitado ahí una lama, pero han dejado, por así decirlo, la parte interior. Me resulta bastante curioso, nunca había visto esto. Y las piezas que os comento que han puesto aquí, y tienen un montón de tubulares en toda esta zona. Lo veis ahí a través de la valla, así que hay que estar atentos a esta parte de aquí del estadio porque va a haber mucho movimiento en los próximos días. Se vuelve a reactivar el fondo sur, que había estado muy tranquilo en estos últimos meses. Así que nada, fondo sur visto, y con esto os dejo las imágenes del interior. Bueno, ya estamos en el interior. Han terminado de completar el césped, de colocar el césped al completo. Normalmente tardan 2-3 días, pero en esta ocasión lo han puesto todo en 1 día y medio. Aquí lo tenéis. Todo el césped puesto. Incluso han encendido los aspersores antes, así que lo han estado regando. Y este es el nuevo césped ya colocado, a ver cuánto dura. Esperemos que al menos de aquí a finales de temporada. Bueno, aquí tenéis la nueva grada, han retirado los asientos. Mirad, aquí están los asientos, que los han quitado, los volverán a poner. Teóricamente esta grada tiene que estar disponible contra el Valladolid, así que veremos cuándo vuelven a poner los asientos, el césped. Están trabajando con la grúa. Mirad, aquí se ve la cesta, en esa zonita de aquí. Ahí veis los trabajos que están realizando con la grúa. Al final lo había entendido bien, van 4 columnas, o sea, van 8 columnas, han puesto 4 de momento, tienen que volver a poner 4 más. Y por lo demás, en el fondo norte no hay más novedades, hay un montón de andamios colocados en el segundo anfiteatro
y ya se aprecian los palcos del primero. Ahí están haciendo los tabiques para esos palcos del primer anfiteatro y también colocando los cristales por fuera. ¿Veis cómo están quedando? Al igual que los hay en el segundo anfiteatro, para que la gente pueda vivir desde los palcos VIP también los partidos con emoción. Bueno, ya hemos visto esa grada del fondo norte. Esquina de la torre C, pero antes os quiero enseñar esta, la esquina de la torre D. Antes estaban trabajando ahí con una plataforma elevadora. Desde aquí no se ve si han hecho algo o no. Y bueno, en esta parte tampoco han trabajado, no han avanzado más. Las viseras, zona del Skybar. Y las cerchas del fondo sur están así. Las han movido y está aquí trabajando la grúa. Mirad, ahí les tenemos. Lateral oeste, no se van a ver los palcos por la luz, así que ya os los enseño mañana. Y así avanza esta grada, esta esquina del lateral oeste con el fondo sur. Han puesto... han colocado algunos andamios, pero no han puesto ninguna zanca. Están las mismas 4 que ayer. También vemos los palcos del primer anfiteatro. Han retirado todas las lonas. Y en cuanto a las columnas, vemos 2, faltan 6 por poner. Y efectivamente, como me habéis dicho en el directo, están colocando las lonas de esa esquina de la torre A. Ahí las tenéis, se ven puestas. Desde aquí se aprecia así. Más imágenes de la lona de la torre A. Ahí lo veis. Y más imágenes del césped. Decíais en el directo que no estaban las palomas. Pues sí, sí que están. Ahí hay algunas. Y más ahora que han cortado los aspersores que antes estaban funcionando y se han ido los trabajadores a descansar. Creo que desde aquí sí que vamos a poder ver un poco los palcos del segundo anfiteatro del lateral oeste. La verdad es que avanzan muy bien, muy rápido y pronto estarán disponibles. Y eso significa más dinero para el club. Más imágenes del césped para que veáis cómo está. En los próximos días imagino que irá mejorando y a ver en qué condiciones llega de aquí al partido del Valladolid, que es el domingo. Ahí siguen trabajando en esa grada. Ya sabéis que han retirado los asientos, pero los volverán a colocar. Las lonas del lateral este que ya estaban puestas. En el día de hoy también han estado trabajando en esta zona de la ampliación de grada del fondo, de la torre D, ampliación de grada norte, en toda esta estructura. Mirad cómo avanza. Y también deciros que parece que van a encofrar, que van a hormigonar esta parte de arriba porque la han estado encofrando. Ahí se ve un poquito. No, aquí. Esta zona. Esta zona veis que parece que tiene ahí el encofrado. Y bueno, también siguen trabajando en esta parte de arriba, donde en esta zona del lateral este, la nueva grada, lo poquito que se puede ver desde aquí, tapado ahí con esa lona blanca, todo lleno de andamios. Y también está trabajando aquí la demolición de las antiguas cabinas de prensa. El día del partido lo veremos mejor cómo ha quedado. Y estos son los avances en el interior del estadio. Esta parte también os la muestro. Y así va. Pues nada, chicos, hasta aquí la vuelta del día de hoy, tanto por los exteriores como por el interior. Dejadme abajo en los comentarios todo lo que queráis. No olvidéis de darle al me gusta y de suscribiros. Y nos vemos muy pronto en el siguiente vídeo. Que tengáis un buen lunes, lo que queda de lunes. Chao.